tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, aquí andamos y seguimos en el 1195.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Un personaje de nuestra, bueno, sí puedo decir nuestra orquesta, ¿va? Sí, nuestra claro. Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, pero con un desempeño a lo largo de su vida, musicalmente hablando, en verdad admirable. Y usted va a ver que no me equivoco. Yadira Guevara Sánchez es flautista principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Pero ahí le va la otra parte. Es directora general del Festival Internacional de Flauta y Pícolo de Oaxaca y ha recorrido, creo que no exagero mucho, muchos países del mundo con su talento. ¿De dónde le viene el talento? ¿Cómo le hizo para todo eso? Pues es descubrirlo y para que usted lo conozca si no lo conoce y para que sepa qué personajes tiene este país en lo que corresponde al desarrollo musical. Bueno, Yadira, maestra, digo bien, ¿verdad? Es que así Yadira, se dice. está bien. Yadira, bienvenida Yadira, muchas gracias. Gracias, al contrario, el placer es mío y un honor estar con usted. No, tú sabes que la verdad en este caso ahora sí no te puedo creer. No, a ver, Yadira, déjame plantearte, eres de Oaxaca. Así es. A De ver, la ciudad de Oaxaca. es cierto que en Oaxaca pasan todas estas cosas de los artistas, pintores, músicos. ¿Qué le pasa a ese estado tan maravilloso? Y luego tienen el queso Oaxaca que los hace dificultosos. Entonces, ¿de qué se trata, Bueno, pues yo creo que se trae un poquito en la sangre por tradición. Sí. Oaxaca, en todas sus comunidades y también en la ciudad, siempre es muy común ver que los niños desde temprana edad empiezan en las bandas, en este caso. Yo lamentablemente puedo decir que no soy de una comunidad de que empecé así. Yo todo esto se lo atribuyo a mis padres, pero lo que sí sé es que mi abuelo materno fue músico. Entonces yo siento que de ahí vengo, ¿no? Pero digamos, los papás no. Los papás, ¿no? ¿Y eres de Oaxaca capital? De Oaxaca capital. Oye, ¿qué es esto? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo ahí hasta que ya medio saliste? Hasta los 18 años. ¿Y qué fue? A ver, pero digamos, en toda esta parte de, ya sabes, que uno se pregunta, infancia, adolescencia, digamos, viendo ese mundo que hay en Oaxaca, que hay que reconocerlo, culinario, ¿no? Sí. De vida constante, ese centro de Oaxaca que es... De paisajes, sí, el paisaje, de arte, pintura, toda esta influencia maravillosa del maestro Toledo, Claro. toda esta influencia de grandes músicos oaxaqueños. Sí. ¿Te rodaba o qué? ¿Te andaba cerca de ti o qué? Bueno, lo que pasa es que yo tengo un hermano 5 años mayor que yo y también eso fue una influencia positiva en mi vida. Sin embargo, yo empiezo en la música desde los 3 años de edad. ¿Por qué desde los 3? Porque mi hermano, al tener ya estar en una escuela de música, mi mamá me llevaba con él. Entonces yo ya quería estar en las clases, aprender, y bueno, hicieron una excepción conmigo porque pues, realmente era muy pequeña, ¿no? A los 3 años. ¿Y luego fuiste al instrumento o...? Empecé con el violín, porque mi hermano, debo decir, es un gran violinista también oaxaqueño y trabaja aquí en Sinfónica Nacional, en la Orquesta Sinfónica Nacional. Oye, Entonces, bueno, supongo que tu mamá y tu papá andan levitando siempre, ¿no? Sí. Orgullosos de su hija. Así es. Oye, a ver, empiezas con el violín. Empiezo con el violín, ¿Cuánto estuve tiempo, 3 años en el violín. O sea, perdóname. Pero impuesto por mis padres. Claro, porque pero ¿de 3 a 6 años? Sí. O sea, a los 6 años, ¿qué tocabas? Te lo voy a poner El más método fácil. Suzuki. Sí, claro, sí. Ajá. Todavía recuerdo las primeras lecciones nomás, algunas escalas que me ponían. Y ya estaba yo en la orquesta de niños del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, porque yo empiezo ahí. Sí.
que además son de esas cosas en donde yo entiendo que la política es muy ruda en Oaxaca, ¿no? Con la coordinadora, con los maestros, con los gobernadores, con todo eso. Sí. Pero ha habido un impulso a las actividades artísticas entre que los gobiernos lo hacen, pero entre que los ciudadanos lo exigen, ¿no? Así es. Que eso es lo que ha pasado. ¿Y qué Que hay pasó mucha voluntad también de Sí. profesores. Nos tocó una etapa donde iban muchos maestros de la Ciudad de México al CIMO. Entonces sale una camada de músicos en la cual está mi hermano, que es mayor que yo, que se vienen a estudiar a México, y después venimos los de atrás. Sin embargo, yo a esa edad de los 6 años me rebelo con mi papá porque yo le digo, no quiero tocar el violín. O sea, me gusta escucharlo, me gusta oír a mi hermano, ¿no? Sí. Escuchar los conciertos, pero yo no quiero tocar el violín. Entonces me dice, bueno, hija, ¿Qué ¿qué quieres? quieres? Le digo, yo quiero la flauta, el flautín, le dije, porque Sí. en ese entonces yo conocía el flautín también y la flauta. Sí, Ujú. sí. Y me dice, bueno, pues con todo el esfuerzo de mi padre que hizo para comprarme mi primer flautín o pícolo, ¿no? Como Oye, lo conocemos. ¿y dónde lo fue a comprar? Pues curiosamente mi mamá es de un pueblo que se llama Tlacochahuaya, que es muy conocido por el órgano del siglo XVI Ah, que existe sí, en esa sí. comunidad. Sí. Y de ahí era el maestro de flauta del CIMO en ese entonces. Con él fue con el que compramos mis padres el pícolo, y empiezo con el pícolo porque realmente yo era muy pequeña y no alcanzaba la flauta. Entonces, Y empiezo mis primeras lecciones con el pícolo, que es un instrumento Más más pequeño. pequeño, más adecuado para los niños. Y se ve la gran diferencia de cómo voy avanzando en ese instrumento a diferencia del violín. del violín. Eso sí me gustaba. A ver, yo te diría, ¿qué apareció? ¿La vocación o el gusto? ¿O las dos cosas? Yo creo que las dos cosas. Sí, ¿verdad? Sí, porque al estar escuchando música desde niña, Sí. mis papás creo que nunca imaginaron tanto que mi hermano y yo íbamos a ser ¿Qué, músicos. oye, ¿qué realmente. escuchaban, eh? Mira, mi papá ponía revueltas los domingos, ponía el bolero. Sí. Él desconociendo este mundo realmente de la música clásica, ¿eh? Claro. Porque mi padre, ¿A qué se dedica o se dedicaba tu padre? él es vendedor. Sí, fíjate. O sea, nada que ver con la música. No, ¿qué cosa? Y ¿Y tu mi mamá? mamá es modista. O sea, simplemente yo creo que el amor a los hijos de decir, Sí. no quiero que estén perdiendo el tiempo en Sí. casa, vamos a ponerles una actividad. Y gracias a Dios fue la música. ¿Y entonces qué pasaba con tu hermano, eh? Mi hermano para ese entonces ya estaba aquí en la Ciudad de México. Ante tu envidia y ante tu... Oye, ante tu envidia y gusto, ¿no? Y gusto. Sí, No, la claro. verdad es que también sufrimos esa parte porque él se viene cuando yo tengo 10 años. Entonces se despega de mí a muy temprana edad. ¿Terminas la prepa? Termino la prepa, pero cuando yo termino la prepa, termino Bellas Artes y estando en el Cobao, que Sí. estudié, ya era yo principal de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Había hecho una audición previa, entonces mi último semestre del bachillerato fue casi abierto, ¿no? Sí. Fue un apoyo de los maestros realmente. Yo creo que veían mi vocación porque yo era la que siempre tocaba en la escuela, ¿no? Desde la primaria, la A secundaria. ver, va a haber el un homenaje, bachillerato. que venga Yadira para Sí. que se encargue y que toque Y luego me acuerdo que... el pícolo. ¿Qué tocabas, oye? Pues siempre había que, por ejemplo, para hacerlo del bachillerato, yo me conseguía a mis compañeros, agarraba Sí. guitarra, violín, cello, yo ya empezaba a hacer cuartetos de flauta con cuerdas. Sí, como vimos al inicio Exacto. de tu presentación. Oye, ¿y qué tocaban? Tocaban, supongo, música de todas, hasta oaxaqueña. Generalmente oaxaqueña y populares, y también de la clásica, que es un poco más digerible, ¿no? Sí. ¿Cómo que tocaban? ¿Te como el acuerdas? canon de Pachelbel. El canon de Pachelbel, sí. Sí, hay muchas Aves Marías también que a veces son desconocidas, pero muy bonitas. Que además atrapan y Sí, llaman la atención. A mi manera. A mi manera. Cosas así, ¿no? Y nos aparecía Ligeras. Armando Manzanero también. Sí, pues estábamos con chicos de bachillerato Sí. que realmente a veces es difícil que entiendan este tipo de música, pero lo hay, ¿no? O sea, Y entonces, valses. ¿Y qué ensayaban todas Sí. las...? Bueno, ¿y tú ensayabas? Pues yo ya estaba en eso. Sí, no Yo te costaba tanto. Todas las tardes estaba en la escuela de música y llegando en la noche tenía Oye, que hacer la tarea. ¿qué edad tenías cuando fuiste ya integrante de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca? 18 años. Yo creo que no hay muchos casos así, ¿verdad? Creo que no. Creo que no, ¿no? Volteo a ver y Sí. realmente... Sí, entiendo que no es fácil. Yo conozco a muchos de tus colegas, ellas y ellos, pues que pasan por una ruta un poquito más larga, ¿no? Sí.
pero digamos a los 18 años ya uno trae la preparación, que a mí me gusta mucho esa palabra, pero también el talento, ¿no? Innato. Y la visión. La visión. Yo agradezco mucho a mis profesores que tuve, porque eso fue una parte muy importante, musicalmente hablando. Por ejemplo, mi maestro Jaime Allende Cuevas, que es oaxaqueño, quien me tomó después de mi primer maestro, siempre tenía una visión y me decía, ¿sabes qué? Tú vas a llegar donde tú quieras. Me daba métodos que en ese entonces ni siquiera yo podía imaginar que los iba yo a leer, de gran dificultad. Sí. Otro punto importante en mi vida fue mi hermano, quien me regaló mi primer cassette en ese entonces, después mi primer disco y mi primer partitura impresa, o sea, original, ¿no? Porque siempre estás tocando con copias, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces yo ya empezaba a escuchar música y yo decía, yo quiero tocar eso. Entonces empecé a hacer recitales en Bellas Artes, cosa que nunca se veía ahí. Sí. Siempre, el único recital que hacías era para ya terminar. Entonces yo empecé a hacer recitales por semestre y ponía a sufrir al maestro de piano, que en ese entonces sabía, porque le decía, vamos a tocar esto. Y eso no estábamos acostumbradas a hacer ese tipo de actividad. Oye, qué maravilla, Yadira. A ver, Yadira, ¿qué supones? Bueno, tienes que dejar la casa chica, como luego se dice, me refiriéndome al donde vives, tienes que pensar en grande, te obligan a pensar en grande, tú misma quieres pensar en grande. ¿Qué pasó después de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, allá en Bellas Artes? Bueno, hay un parteaguas porque yo a los 15 años, antes de eso, vengo a la Ciudad de México, impulsada por mi hermano, al primer Festival Internacional de Flautas que se hacía en la UNAM, en la Facultad de Música. En la Facultad de Música ahora, que en aquel tiempo no era facultad. Exacto, era la Escuela Nacional de Música. Así es. Entonces, ¿cómo te fue? Veo a maestros, tomo clases, veo lo que están haciendo los chicos de aquí y de otros estados, por supuesto. ¿Te sentías al nivel? Ahora estabas muy chica, ¿eh? Sí, yo me sentía así como que les iba pisando los talones, pero que me faltaba, sí, claro. ¿no? Entonces yo ahí digo, ¿qué estoy haciendo en Oaxaca? O sea, no estoy haciendo nada, decía yo. ¿Qué tanto me falta por conocer y aprender? Y es por eso que yo empiezo a hacer los recitales, porque yo veía que ellos hacían eso. O sea, yo como copié ese modelo para poder crecer yo misma. Sí. Porque simplemente en la universidad en Oaxaca no había un sistema de recitales, sino que solamente eran lecciones de un método. Sin embargo, yo todo lo extra que tocaba era porque mi hermano me lo daba o porque el maestro del CIMO me lo daba o porque tú te lo buscabas. Así es. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en la Orquesta Sinfónica de Oaxaca? 1 año y medio. 1 año y medio. Lo dejé porque me vine a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en la Escuela Vida y Movimiento de Laulín Yoliste. De Laulín Yoliste, que era famosísimo. Era famosísimo. Todavía está, ¿no? Y yo tuve el privilegio de tomar clase con el maestro Rubén Islas, que sacó a muchos flautistas en el país. Oye, a ver, fíjate, toda esta parte, digamos, ya la vocación está definida. Supongo que para alguien que se dedica a la música le aparecen otros instrumentos, ¿no? Pero se tienen que especializar en uno, ¿no? Sí. ¿Qué otros instrumentos aparecieron? El violín jamás. Bueno, pues en la escuela siempre llevas el piano complementario, sí, el piano que es muy importante. Pero fíjese que ya no se me atravesó ningún otro instrumento. Ahí me quedé. Yo sabía que eso era lo mío y lo que realmente amo, ¿no? A ver, ¿terminas ahí en la Laulín Yoliste y a dónde te vas o qué haces? Pues bueno, llega lo que platicábamos hace rato, los instrumentas. La instrumenta, recordando a nuestro muy querido Nacho Toscano, ¿sí? Que gracias a esos festivales internacionales que llegaron primero a la ciudad de Puebla y luego se fue a Oaxaca, yo estuve becada siempre los primeros años, aplicaba para estar dentro de... Y tuve la fortuna que después ya no se repitió eso. Sí. Vinieron 3 años seguidos, 3 veranos seguidos, 2 profesores. Uno de ellos es el maestro Alberto Almarza y el otro Luis Julio Toro, que es venezolano. El primero es chileno y da clases en Pittsburgh. Entonces, y el otro venezolano, y el otro con esta gran escuela venezolana que es imparable, ¿no? Por fortuna. Entonces, fue para mí también ahí un punto muy importante para mi carrera, porque la escuela que ellos traían y la enseñanza la llevo hasta la fecha de hoy. Sí. Eso me marcó mucho. Después. Oye, a ver, ¿y Instrumenta fue cuántos años? ¿3, 4? ¿Cuántos?
Bueno, me parece que fueron varias ediciones, 8, pero no digamos, ¿tú en recuerdo, cuántas pero yo participaste? Sí, estuve fueron como en 5. Como en 5. Las 4 primeras años seguidos y ya después. Pero es que luego también habrás llegado a Instrumenta como maestra, ¿no? Pues seguramente, Sí, ¿no? casi, Te habrá casi contratado. Después. Oye, pero me decías que, bueno, hay que agradecerle también al ingeniero, al contador, Claro que sí. a Alfredo Harp, que hizo, Claro, por supuesto. don Alfredo hizo ahí una cosa, más allá del béisbol que tanto lo vuelve loco, Sí. pero él fue él hizo no hubiera mujer. sido posible. Él y su mujer, los dos se impulsaron y Nacho se supo cómo meter para todavía animarlos más. A ver, ¿cuándo entras a la Orquesta Sinfónica del Poli? En el 1 de marzo del año 2010. Mira nomás, ¿te acuerdas? Oye, Sí, no, nunca lo voy a olvidar. espérame, quiere decir que vamos a cumplir 10 años. 10 años. Wow. Sí, estoy por cumplir 10 años. Por cumplir 10 años. Y, a ver, en todo este viaje de tu vida, como luego dicen, pasan cosas. Sí. Nunca te imaginaste estar en el extranjero y de repente resulta que, ¿a dónde fuiste por primera vez fuera del país? Voy a Moscú, a Rusia. Como dicen, aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Pero oye, ahí sí, digamos, hay una alta escuela, uno lo sabe, ¿no? Claro. No, estuvimos en el Conservatorio Tchaikovsky. ¡Wow! Ahí nos recibieron, ahí nos quedamos. ¿Cuánto Y tiempo? tocamos en la sala Rachmaninoff por 2 semanas. Oye, Rachmaninoff, con esa maravilla de conciertos de piano, el 2 que vuelve loco, Sí, nos vuelve a son todos locos. Maravillosos. Sí, ahora acabo de ver una versión, la vi por televisión, de Helen Grimaud, Grimaud, una francesa, es una cosa... Impresionante, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en Moscú? 2 semanas. 2 semanas. Fue una selección que se hizo aquí en la Ciudad de México. Yo antes de estar en el Politécnico estuve en la orquesta Carlos Chávez, Mira que en nomás. ese entonces tenía sus temporadas con lo Mónaco. Sí. Entonces se hace una selección porque vino un director ruso a dirigirnos. Entonces se hizo la semana de México en Moscú y se llevó de todo, entre ellos música. Oye, ¿y cuántos mexicanos fueron? Solo 8. Solo 8. A ver, eso te pone a prueba, ¿no? O sea, porque llegas, te integras a la orquesta y tienes que, en menos de cuántos días, 4 o 5 días, Sí. ya estar lista para lo que venga y para si hay un encore y para si hay todo, ¿no? No, y aparte ahí fue un ensamble pequeño. Solo éramos nosotros 8 y lo que faltaba de instrumentación para ese ensamble fueron los alumnos del Conservatorio Tchaikovsky. O sea, realmente éramos como 15 personas Pero a lo está mucho. padrísimo eso. Un ensamble tocando música de compositores mexicanos, representando a México y haciendo ensayos en el conservatorio. O sea, nosotros íbamos soñados, ¿Y ¿no? cuándo tocaron? ¿Cuándo fue el gran concierto? ¿Hubo? Me acuerdo que fue en un noviembre en el auditorio Rachmaninoff. Ah, claro, decías. Oye, y con el frío que ya no te dejaba ni mover las narices, como dicen, ¿no? Un frío aquel, ¿no? No sé si era la emoción o no sé qué, pero No se realmente sintió. no. Nos dijeron que teníamos mucha suerte porque ese año no estaba haciendo el frío que solía ser por el mes, ¿no? Claro, porque pues, un país, sobre todo Moscú, 6 Sí. meses al año o 5 al menos, con un frío bárbaro, ¿no? A ver, oye, qué padre esta experiencia. Sí. ¿Y en qué hablaban, ¿Con el lenguaje de la música? Con el lenguaje de la música y inglés. ¿Inglés? Inglés. A ver, ¿qué pasa cuando conoces a un tipo que, como te decía, a mí me parece sensacional, que es Gustavo Dudamel, y resulta que te dirige? Pues la verdad es un orgullo que sea latino, ¿no? Sí, claro, tienes toda Para la razón. empezar. Sí. Oye, y que se conserve con toda la complejidad que pasa en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, a la actualidad. Sí. En ese entonces yo creo que tal vez no sé si él lo imaginaba ser lo que es ahora el director de la Filarmónica de Los Ángeles, pero él empezaba realmente también a despuntar, ¿no? Y cuando hicimos esa gira España-Portugal con la Orquesta Iberoamericana, pues realmente trabajar con él fue un goce, un deleite, porque el hombre es música y con sus manos te dice. Y uno como atrilista, de verdad no quieres ni ver la música para verlo a él, para Sí, ver qué claro. gesto va a hacer y responder a ese gesto tú como músico, ¿no? Aparte, iban todos los principales de la Simón Bolívar, que más o menos éramos de la edad, o Sí, sea, claro. chicos súper talentosos, Sí. súper virtuosos, de otro nivel, tienen una gran escuela. Entonces todo eso para mí fue nutrirme
fue ver dónde estoy, qué me falta y todo lo que es infinito. Realmente es la música. Oye, ¿y España dónde fue? ¿Madrid? Fue Madrid, Sevilla, estuvimos en Sevilla y fuimos a Portugal también. ¿A dónde? ¿A Lisboa? A Lisboa. Que es bellísimo Lisboa, Sí, ¿no? tocamos en el teatro ahí en Madrid también, precioso. Sí, claro. Oye, a ver, y a ver, una pregunta que uno se hace, cuando tocas, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Sí te transformas o qué es lo que sucede contigo? Porque estás como en varios escenarios al mismo tiempo. El que te dirige, o si tú diriges, a los que diriges, como en el caso de las orquestas de cámara, la pauta, ¿no? Sentir la música. ¿Cómo se va dando todo ese proceso, Yadira? Digo, entiendo que eres musical de nacimiento, pero ¿cómo se va dando cuenta? ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya estás ahí, en un escenario, además lleno de gente, que tú sabes que hay adrenalina. Bueno, pues es que detrás de todo eso hay mucho trabajo. Sí, claro. Hay mucho estudio, porque la música es, te paras, tocas y no puedes decir que lo vuelves a hacer. No. O sea, es solamente una vez, ¿no? Entonces te conviertes como en un actor musical. Tienes que tener perfectamente medido todo, saber todo lo que vas a hacer, todo tu discurso, en este caso musical, para que puedas transmitir y para que el público lo pueda disfrutar, porque si uno está nervioso o no está preparado, sufrimos los dos, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que llevar como esa batuta siempre y es una responsabilidad realmente. Por eso la música es complicada por esa razón, Sí. porque la práctica no se puede dejar, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que más te gusta tocar? Pues toda la familia de las flautas. Sí, claro. No, pero me refiero, ¿hay algo así musicalmente en particular? En compositores. Sí, sí. Pues últimamente me estoy adentrando en la música mexicana. Mira. Estoy conociendo compositores oaxaqueños. Estoy volteando a mi ciudad también, porque ahora ya puedo hacerlo. Sí. ¿No? Antes estabas como mucho en la preparación, y no ves atrás. Y justamente por eso surge lo del Festival Internacional de Oaxaca, porque yo ya traía esa espinita años atrás. Todos estos impactos que más o menos mencionado, he querido que mi gente, mi estado, Sí, claro. se le haga más corto el camino, porque es bien difícil. Sí. Yo, porque tuve la oportunidad, a lo mejor con mucho sacrificio de mis padres también, mandarme a la ciudad. Bueno, de tu propio hermano que te porque empujaba. en mi fin. hermano me empujaba, pero hay gente tan talentosa que no tiene eso, ¿no? Sí. Entonces no pueden salir de Oaxaca, no saben qué es lo que venga un maestro de fuera, es de alto nivel académico. Entonces por eso nace en mí que yo quería hacer algo en mi ciudad, llevarlos ahí para que vieran, como en algún momento me pasó a mí viniendo a la Ciudad de México, y vean lo que pueden hacer y lo que pueden lograr. Y de ahí surge. Oye, tus papás te han visto, obviamente. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que te vieron, te acuerdas? Ya sí, en serio, ¿eh? En la Escuela de Bellas Artes, ¿En la Escuela de cuando Bellas hice mi Artes? primer recital. Ha de haber sido emocionante, ¿no? Sí, fue maravilloso. Sí. ¿Tu hermano te ha visto? Sí, también. Ha de ser rudo también, ¿no? Sí, de hecho él es el que siempre me ponía muy nerviosa. Sí, claro. Para mí es como el juez, ¿no? Sí, claro, te digo, ha de ser rudo por eso. Sí, Ha de bueno. ser rudo. Pero Oye, bueno. ¿y qué? ¿Te vamos a hacer una fiesta el 1 de marzo? Yo creo que sí, Pues ¿no? Hay que claro, festejar. no, yo le Ya diría, 10 años. le pido al director del Instituto Politécnico Nacional que nos hace el favor de vernos, que no olvidemos que Yadira cumple el primero de marzo, 10 años con la 10 Orquesta años. Sinfónica del Instituto Politécnico, además recorriendo el mundo. ¿Qué otros lugares del mundo has conocido, Yadira? Bueno, varias ciudades de Estados Unidos. Sí, claro, supongo. Panamá. Panamá, Sí, claro. Panamá también. Sudamérica pasan cosas, ¿no? Sí. Brasil es muy musical, Sí, también. eso debe ser divertido. Y lo que falta, ¿no? Por recorrer, Claro. aprender, porque es... ¿Nunca te dio por estudiar en el extranjero? Sí, de hecho, puedo tener esa posibilidad porque tengo a mi maestro, al Marza, que siempre está detrás de mí también. Qué bueno. Y estamos en pláticas para ver qué podemos hacer. Y si no, ir Y regresar. por temporadas. Sí, no nos Porque dejes. realmente estoy muy convencida o muy centrada en eso de que esto es infinito y no podemos decir No, ya, pues sí, ya llegué. claro. ¿Nos podemos sacar una fotografía? Claro que sí. Bueno, mientras nos sacamos la foto, mi querida Yadira, te voy a preguntar, y cuando
cuando uno ve lo que le pasa a este país, una de sus soluciones está en la música, ¿no? Sí. ¿No? Mira, si podemos voltar para allá, si no te importa, para que estemos. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Yadira? Yo creo que es un camino, como bien dices, interminable. Te hago una pregunta indiscreta. Sí. ¿Cuántos años tienes? Uy. Hijo, perdón que le haya preguntado. Es que lo digo en función de todo lo que viene. Ya 36. Ya estoy... Todo depende como lo quieras ver. Todo depende como lo Sí, quieras bueno, ver. eso sí. Sí. Bueno, Yadira, en verdad, mucho gusto. No, Y tus papás están felices y contentos, ¿no? Sí. Hay que cuidarlos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadira. Gracias. Es un gusto, ¿eh? Gracias que viniste. Y recordamos, el 1 de marzo cumple 10 años en la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional con el pícolo, ¿no? ¿Sí? Y la flauta. Y la flauta. Yadira, y ojalá le vamos a hacer un gran homenaje. Yo me voy a encargar. Qué lindo. Gracias, pásenla bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Oye.